Del bolívar en billete físico. ¿Para qué estamos usando la banca? Hay gente que va, por ejemplo, a una institución bancaria adentro a hacer una fila en un cajero. Además de eso, ¿cuál es el porcentaje en este momento de la gente que tiene una tarjeta que está bancarizada? Para hablar de esos temas, saludamos a Alejandro Castro Sánchez, quien hoy está en el estudio. Él es economista. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Buen día, Diana, buen día, Lila. Un gusto estar con ustedes. Y en efecto, la dinámica bancaria en Venezuela en los últimos años cambió mucho. Recordemos tiempo atrás, después de tantos cambios de moneda, que había escasez de bolívares hace un tiempo. Mucha gente decía que se los llevaban a Cúcuta o contrabandeaban las monedas y billetes y se hacía escaso inclusive para poder pagar el transporte público. La gente que utilizaba metro, utilizaba transporte público y era muy complejo. Y hoy día, poco a poco, han ido reapareciendo los billetes. Y de hecho, usualmente, en la medida del tiempo, cerca de un 10 o un 12% de todo el dinero que está en la economía está en bolívares, en monedas y billetes. Y ese porcentaje se mantiene en aras de que no haya escasez de monedas y billetes. Cuando hubo esta crisis de que no había monedas y billetes años atrás, ese porcentaje llegó a caer por debajo de 2%, 1%, por eso es que había muy pocas monedas y billetes. Hoy día eso cambió y ahorita la gente está yendo al banco no solamente en aras de tener monedas y billetes para temas puntuales que haya que pagar, sino también para este tema de depositar dólares en efectivo en las cuentas custodia y así poder hacer transacciones en cuentas asociadas a divisas, que es lo que principalmente la gente está haciendo en aras de conservar el poder de compra de su esfuerzo. Pero la gente que, por ejemplo, trabaja a destajo, un plomero, un mecánico que suele cobrar en efectivo y en divisas, ¿cuál es el incentivo para utilizar la banca en sus transacciones cuando el grueso de quizás ese intercambio se está dando en efectivo? Sí, bueno, no todas las cosas, no todas las transacciones se pagan obviamente en dólares en efectivo. Por ejemplo, si vas a hacer, por ejemplo, una recarga de saldo de tu número telefónico o pagos de servicios o inclusive pagos de impuestos, que por ser la moneda de curso legal el bolívar, tienes que hacerlo en bolívares, pues tienes que depositar en el banco a través de esas cuentas custodias esos dólares en efectivo para poder hacer esas transacciones. Principalmente la mayoría de los venezolanos se mueven, tal como te comentas, Lila, en dólares en efectivo y para casos más puntuales depositan quizás una poca cantidad de dólares en esas cuentas para hacer transacciones puntuales principalmente. ¿Y qué pasa con la gente que no está bancarizada? Bueno, hace poco el Banco Mundial hizo un estudio global sobre la bancarización en diversos países del mundo y como nota curiosa que inclusive a mí mismo me impresionó, este estudio arrojó que Venezuela es uno de los países con mayor bancarización en la región. De hecho, Venezuela está entre el top 5 de los países más bancarizados en Latinoamérica, de segundo lugar después de Chile. O sea, según este estudio que hizo el Banco Mundial, el 81% de los venezolanos adultos tienen al menos una cuenta en un banco. Y estamos al mismo nivel que Brasil. Y esta dinámica ha cambiado un poco, explica un poco el reporte, justamente por estas transferencias que ha venido haciendo el Estado a través del sistema Patria u otros tipos de incentivos que han obligado a la gente de una u otra forma a abrirse una cuenta, si sea en un banco del Estado o en un banco privado. Nos acompaña Alejandro Castro Sánchez, quien es economista. Hablabas del top 5 de Latinoamérica con relación a bancarización, pero en cómo funciona la banca, en el tema digital y de lo que realmente se hace en un banco. ¿Estamos a la par del resto de las naciones o estamos rezagados en esos ámbitos? O quizás nos adelantamos con esto de esa dolarización que vivimos y la escasez de billetes, a lo mejor nos adelantamos. Sí, hay varios temas que la banca está manejando en este instante. Primero, entender que si bien la mayoría de los venezolanos adultos tienen al menos una cuenta en un banco, por las razones que previamente comenté, lamentablemente el origen o la razón por la cual los bancos existen es para hacer una intermediación entre la gente que tiene dinero y la gente que necesita dinero. O sea, es una entidad que presta dinero. Para eso existen los bancos. Y lamentablemente en Venezuela el crédito bancario es casi inexistente. Según, digamos, los últimos datos que tiene Sudeban, la cartera de créditos ronda entre 800 y 900 millones de dólares. Y eso es prácticamente nada. Vamos a compararlo con Colombia. Colombia, la cartera de créditos totales ronda 250.000 millones de dólares, que son 6 veces el PIB nuestro. O sea, en la cartera de créditos de la banca venezolana equivale a un banco mediano en Bucaramanga o en Barranquilla, en Colombia. Así de pequeña es el crédito bancario, en buena medida por el altísimo encaje legal que hoy día evita
que la banca pueda prestar dinero. ¿Y en qué ha cambiado eso el negocio para la banca? Si no puede ejecutar esa que es una de sus principales funciones, la de ofrecer créditos y ser intermediario, y además eso representa también una cuota de su actividad o de sus ingresos. ¿De qué vive la banca? ¿Cómo ha cambiado ese perfil en nuestro país producto del encaje legal? Sí, la banca ha tenido que adaptarse, ha ido reduciéndose de tamaño tanto en la cantidad de agencias, que según el último reporte rondan las 2.600 agencias en todo el país, y había muchas más hace muchos años atrás, y la cantidad de cajeros automáticos que también se han venido reduciendo, que anteriormente había entre 7.000 y 8.000 cajeros y hoy día rondan 3.600 cajeros según el mismo reporte de la SUDEBANC. O sea, la misma banca se ha ido optimizando, ha ido buscando reducir costos para poder sobrevivir y mantenerse y tener índices de rentabilidad aceptables, justamente por lo que ustedes comentan, porque si la banca no presta dinero, que es su principal fuente de ingreso, se le hace mucho más retador, y otras fuentes de ingresos son obviamente las comisiones que cobra por pago móvil u otro tipo de transacciones financieras que hace, ya sea en moneda local o en moneda extranjera. Alejandro, aprovechando que hablas del préstamo y lo necesario que es para la banca y obviamente para la economía en líneas generales, ¿están las condiciones dadas en el mediano plazo para que el Estado pueda dar financiamiento nuevamente? Sí, solo si el encaje legal se sigue reduciendo. Desde hace ya bastante tiempo que el encaje legal no se ha hecho una reducción del mismo. Originalmente, hace un año y medio, 2 años, estaba en 91%, el 100% de los depósitos, y ahorita está por 73%. Es mejor que hace un año y medio, pero estamos años luz a lo que usualmente son los encajes legales que hay en la región, que son de 10% o inclusive menos. Si el Banco Central de Venezuela, con luz verde del gobierno, permite que haya una disminución del encaje legal, eso va a redundar en que va a haber mayor disponibilidad de crédito, y ahorita es súper necesario porque el país se está ralentizando, la economía está disminuyendo su ritmo de recuperación, por así decirlo, y sin crédito bancario, las empresas prácticamente requieren, para poder mantenerse operando, trabajar, como dirían en criollo, a pulmón propio, o sea, sacar de su propio bolsillo para poder mantener la operatividad y poder aumentar su tamaño de negocio, y así es mucho más retador. Que, por cierto, hablas de ese frenazo o ralentización de la economía, pero también estamos experimentando quizás ese alza de la inflación y la variabilidad, y que está cambiando también la tasa del dólar, que había pasado un tiempo estancada el año pasado. ¿Qué está pasando? Bueno, en buena medida el incremento, no digamos el salario mínimo, porque el salario mínimo como tal se mantuvo igual por este incremento de los bonos de alimentación o transferencias que ha venido haciendo el Estado, desde los anuncios que hizo el presidente Maduro a finales del mes de abril, han tenido un impacto importante en el tipo de cambio en las últimas semanas, y las intervenciones cambiarias han sido insuficientes para contener la demanda de divisas en el mercado cambiario. Entonces, eso es lo que está haciendo que haya presión del tipo de cambio, y lo más preocupante de todo es este comentario que hicieron de que van a indexar el salario o este incremento de los bonos, porque si tú no tienes, digamos, reservas internacionales para poder ofertar divisas en el mercado cambiario, o si tú no tienes recaudación fiscal importante, o sea, recaudar impuestos para voltearte y darle estas transferencias a la gente, ¿cómo mantienes una indexación salarial? O sea, eso es una vorágine o un círculo vicioso que te va a poner aún más presión en el tipo de cambio, y eso es peligroso de cara a lo que están planeando ustedes, lo que va a ser la inflación en los próximos meses. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido hoy a Zona Éxitos y dar cuenta de estas cifras a las que hemos llegado hoy. Menos agencias que antes, son unas 2.600 de acuerdo con tus cálculos. También ese tema de lo pequeño que es la banca en comparación, por ejemplo, con solo una entidad en Bucaramanga o en Barranquilla. Pero sin embargo, el porcentaje de bancarización es alto. Ha aumentado, y somos el segundo país en América Latina con más personas bancarizadas. Alejandro Castro Sánchez es economista venezolano. 9:35, momento de hacer publicidad.